El devastador terremoto en Myanmar ya deja más de 2.000 casos fatales, mientras los rescatistas luchan contra el tiempo. 3 días después de un potente terremoto de magnitud 7.7 que sacudiera el centro de Myanmar, los equipos de rescate trabajan contrarreloj en medio de los escombros en una búsqueda casi desesperada por sobrevivientes. El sismo, el más fuerte que ha golpeado el país en más de un siglo, no solo arrasó pueblos enteros en Myanmar, sino que también derribó edificios en Bangkok, Tailandia, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro. También provocó temblores persistentes en provincias chinas cercanas. El balance oficial reporta al menos 2.056 fallecidos y más de 3.900 heridos. Aunque el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que la cifra final podría superar las 10.000 víctimas. Las primeras 72 horas tras un terremoto son cruciales para encontrar supervivientes. Pero en zonas rurales de difícil acceso con infraestructuras colapsadas, el tiempo se agota rápidamente para quienes están atrapados sin agua ni alimentos. El epicentro se ubicó cerca de Mandalay, la antigua capital real de Myanmar, donde viven cerca de 1.5 millones de personas, y donde numerosos templos y palacios históricos quedaron reducidos a ruinas. El colapso de un puente clave ha dejado incomunicado a comunidades enteras, dificultando la llegada de ayuda inmediata. Mientras tanto, en Bangkok, el derrumbe de un rascacielos en construcción sepultó a decenas de personas. La tragedia se agrava por el contexto de un país devastado por una guerra civil que estalló tras el golpe militar de 2021. Con hospitales saturados, carreteras destruidas y redes de comunicación colapsadas, la logística para distribuir ayuda se ha vuelto una pesadilla. No solo se trata de un desastre natural, es una crisis humanitaria apocalíptica. Mientras tanto, la ONU alerta que miles duermen a la intemperie por medio a las réplicas. La ayuda internacional ha comenzado a llegar tras un inusual pedido de auxilio de la junta militar, normalmente reacia a aceptar intervención extranjera. China y Rusia fueron los primeros en enviar equipos de rescate, seguidos por las promesas de apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Mientras tanto, en el terreno los obstáculos son enormes. El puente que conectaba nuestra ciudad ha desaparecido. Sin él, ni siquiera podemos traer medicinas, explicó un maestro, donde el olor a cuerpos sepultados ya empieza a impregnar el ambiente. Los geólogos explican que la violencia del sismo se debió a una escasa profundidad de solo 10 kilómetros y al desplazamiento horizontal de las placas tectónicas que liberó una energía equivalente a 334 bombas atómicas. En un país donde la mayoría de construcciones son de adobe y madera, el resultado es apocalíptico. Ahora con réplicas que podrían continuar por meses y una temporada de lluvias acercándose, Myanmar enfrenta una catástrofe que para muchos es solo el comienzo de una pesadilla apocalíptica. Ahora cambiamos de tema y nos dirigimos a Oriente Próximo, donde continúa escalando la violencia. Con más de 1.000 casos fatales en Gaza desde que terminó la tregua el pasado 18 de marzo. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, la ofensiva israelí iniciada el 7 de octubre ha dejado más de 50.400 víctimas fatales. Mientras tanto, las fuerzas israelíes han ordenado nuevos desplazamientos de población en Rafah, al sur de la franja, instando a los civiles a trasladarse a la zona humanitaria mientras se intensifican sus operaciones militares. En Yemen, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una dura advertencia a los rebeldes hutíes, exigiendo el cese inmediato de sus ataques contra buques estadounidenses. A través de su red social Truth, Trump afirmó que las capacidades militares de los hutíes están siendo destruidas y amenazó con incrementar la respuesta militar si continúan los ataques. Mientras tanto, en Israel, las protestas por la liberación de los rehenes en Gaza alcanzan su 14º día consecutivo. Cientos de manifestantes bloquearon el acceso al Parlamento israelí en Jerusalén y cortaron la principal autopista de la ciudad, quemando neumáticos y enfrentándose con la policía. Los manifestantes exigen un nuevo acuerdo de alto al fuego que permita la liberación de los 59 rehenes que aún permanecen en Gaza.
tras el intercambio de enero en el que 33 israelíes fueron liberados a cambio de 1.800 presos palestinos. Mientras tanto, al otro lado del mundo, las tensiones geopolíticas se intensifican en torno a Ucrania, mientras avanzan las negociaciones clave. El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una inusual crítica contra Vladimir Putin. Esto después de que el líder ruso cuestionara la legitimidad de Volodymyr Zelensky y sugiriera su remoción como condición para la paz. Estoy furioso con Putin, pero nuestra relación es sólida y esto pasará rápido. También amenazó con imponer aranceles secundarios al petróleo ruso si no se avanza hacia un cese al fuego. El mandatario estadounidense confirmó que buscará contactar al Kremlin en los próximos días, tras el rechazo ruso a una propuesta de tregua de 30 días sin condiciones previas. La presión cobra fuerza con el plazo del 20 de abril sugerido por Finlandia, aunque Moscú mantiene su exigencia de garantía de seguridad y cambios políticos en Kiev. En paralelo, Ucrania negocia directamente con Estados Unidos un polémico acuerdo sobre sus recursos de minerales estratégicos, suspendido tras el tenso encuentro entre Trump y Zelensky. Versiones filtradas revelan que la nueva propuesta estadounidense eliminaría garantía de seguridad, exigiría reembolsar la ayuda militar y otorgaría concesiones mineras consideradas lesivas para la soberanía de Ucrania. La Unión Europea sigue con preocupación estas negociaciones, temiendo que afecten los compromisos de Kiev con el bloque. Lo cierto es que la industria de los combustibles fósiles sigue siendo el principal motor detrás de las crisis climáticas, ambiental y de salud pública a nivel global. Esto según un contundente estudio publicado en la revista Oxford. La investigación, que sintetiza décadas de evidencia científica, revela que este sector no es solo el responsable del 90% de las emisiones humanas de CO2, sino también de millones de casos fatales prematuros anuales por la contaminación atmosférica, la acelerada pérdida de biodiversidad y graves injusticias ambientales. Estados Unidos, como mayor productor mundial de petróleo y gas, juega un papel central en esta problemática. Los científicos destacan que la quema de combustibles fósiles está provocando un aumento sin precedentes en los desastres climáticos extremos, la acidificación de los océanos y crisis de salud pública, afectando desproporcionadamente a comunidades marginadas y de bajos ingresos que históricamente han albergado infraestructuras contaminantes. Ahora la energía limpia ya es una alternativa viable y económica que podría salvar millones de vidas. Sin embargo, el informe denuncia cómo la industria ha financiado durante décadas campañas de desinformación, incluso mientras recibía billones de subsidios gubernamentales. Ante esta emergencia apocalíptica, los investigadores surgen medidas inmediatas: detener toda nueva expansión de proyectos fósiles, acelerar la transición de energías priorizando a las comunidades más afectadas, reducir drásticamente la producción de plásticos y agroquímicos derivados del petróleo y proteger los ecosistemas críticos para el almacenamiento de carbono. Con hasta un tercio de las especies en peligro de extinción en los próximos 50 años, el estudio enfatiza que cada día de inacción profundiza el costo humano y ecológico de esta crisis apocalíptica a nivel global. Nos vemos en un nuevo video de Antes del Fin del Mundo.